Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hace ya más de una semana que se anunció el acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista de Hamás en Gaza. La última hora, a esta hora de la mañana ya del domingo, pasa por el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, el cual podría abrirse mañana, aunque no es seguro. Organizaciones internacionales reclaman la apertura de los pasos para que entre más ayuda humanitaria. El miércoles entraron menos de 500 camiones y el gobierno de Gaza afirma que se necesitan muchos más. Se necesitan por lo menos 600 diarios. Pero Israel señaló ayer que el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, por eso decimos que no es seguro que se abra mañana, solo se reabrirá después de que jamás los terroristas entreguen los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza. Los propios terroristas ayer sábado entregaron 2 cadáveres de rehenes, uno de ellos ya ha sido identificado por Israel y por su parte los de Netanyahu entregaron 15 cuerpos de palestinos a las autoridades gazatíes. Todo esto es la última hora, este intercambio de rehenes, que como decimos se produce cuando el pasado lunes se formalizó el acuerdo de paz. 20 líderes mundiales se reunieron en Egipto para declarar el fin de la guerra en Gaza. Entre ellos estuvo Donald Trump, el precursor del plan de paz para Gaza. También estuvo invitado por Egipto, cabe recordar, el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez. A las 7 menos 10 de la tarde, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía ratificaron el llamado plan de paz para Gaza, redactado en Washington por Donald Trump, quien aseguró que la paz había terminado. La implementación del pacto de paz está en esa primera fase, a falta de definir cómo va a ser gobernada Gaza, el desarme y también otros asuntos más sensibles en torno a este acuerdo de paz. Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido una nación en guerra soportando cargas que solo su gente orgullosa y fiel podría soportar. Ha sido un periodo muy difícil. Para tantas familias en esta tierra ha sido años que no han conocido un solo día de verdadera paz. Pero ahora, por fin, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, la larga y dolorosa pesadilla finalmente ha terminado. Pese a las premisas de dar una oportunidad a la paz, el gobierno de Netanyahu mantiene un tono bélico y amenazante con volver a los ataques contra el enclave. El primer ministro israelí concedió esta semana una entrevista a la CBS norteamericana y advirtió que desatará, dijo literalmente, el infierno en el enclave si no se produce el desarme de los terroristas. Acordamos darle una oportunidad a la paz. Las condiciones del plan de 20 puntos son muy claras. No se trata solo de liberar a los rehenes, sino también del desarme y la desmilitarización. Acordamos completar la primera parte del plan y dar oportunidad de implementar la segunda parte pacíficamente. Si la segunda parte no se implementa pacíficamente, escuché al presidente Trump decir que se abrirán las puertas del infierno. Hubo momentos importantes en esa reunión en Egipto el lunes. Uno de los encuentros clave era el saludo entre Sánchez y Trump después de la tensión que se lleva generando desde hace meses entre España y Estados Unidos. Sobre todo también después de que el líder estadounidense dejara caer la amenaza de expulsar a nuestro país de la OTAN si no se alcanza el gasto de al menos el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Sobre este aspecto, preguntó Trump momentos después a nuestro presidente, mostrando cierto reproche a Pedro Sánchez. ¿España? ¿Dónde está España? ¿Estáis tratando de convencerle en lo relativo al PIB? Llegaremos a eso, pero estáis haciendo un trabajo fantástico. Pues regañifa del sheriff, del jefe del cotarro, al díscolo, al sinvergüenza, al incumplidor, al mentiroso, al aspirante a sátrapa Pedro Sánchez Castejón, presidente de España, amo y señor de las Españas, afeándole la conducta delante de todo el mundo, delante de sus socios comunitarios, delante de sus socios de la OTAN. Porque España, el gobierno de España, el gobierno del PSOE, no es de fiar. Es un gobierno que única y exclusivamente actúa en beneficio particular, en beneficio de su líder, de su máximo responsable, Sánchez. El gobierno de España no representa los intereses de los españoles, no defiende los intereses de los españoles, defiende los intereses de Sánchez y de los suyos. De ahí el desaire, el insulto que Sánchez protagonizó hace pocas semanas cuando se firmó ese acuerdo
entre todos los socios de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Acuerdo que firmó el propio Pedro Sánchez. Lo firmó porque fue consensuado entre todos los socios de la Unión Europea. Era la posición común de la Unión. Hay que elevar el gasto a medio plazo hasta el 5% del PIB y Sánchez lo firmó. Pero después de firmarlo dijo que no lo iba a cumplir, que se iba a quedar en el 2%. El único socio de la OTAN que afirma que no va a cumplir lo que ha firmado, lo que ha pactado. Como es lógico, está sentado muy mal a Estados Unidos, que durante décadas ha estado poniendo dinero encima de la mesa para defender a Occidente. No solo dinero, también su ejército, también sus soldados, para defender a Europa. Primero contra la Unión Soviética, contra el bloque comunista durante la Guerra Fría. Y ahora contra otros enemigos que los tenemos ahí a las puertas, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de Irán, como es el caso del terrorismo islamista, como es el caso de los comunistas hispanoamericanos. Pero Sánchez no. Sánchez dijo que no iba a cumplir. Pues bien, toda acción tiene su reacción y esto también tiene consecuencias. Trump le afeó la conducta a Sánchez delante de todos los líderes mundiales y le dijo que había que seguir presionando al gobierno de Sánchez para que eleve el gasto. De ahí su felicitación. No estaba felicitando a Pedro Sánchez como nos intentaron vender los voceros mediáticos bien pagados del régimen. No. Estaba felicitando al resto de socios de la OTAN y de la Unión Europea, diciéndoles: estáis haciendo un buen trabajo, seguir presionando a ese indeseable llamado Pedro Sánchez. Y las consecuencias de este desaire, de este insulto a la primera potencia mundial, con fines puramente electoralistas y personales de Sánchez, lo vamos a pagar todos los españoles. Todos los españoles. Con la posibilidad de que Estados Unidos rompa relaciones con las autoridades nacionales en cuanto a servicios de inteligencia, en la lucha contra el crimen organizado y especialmente contra el terrorismo islamista, o con la amenaza de la aplicación de nuevos aranceles a productos españoles que ¿quién pagará? Pagarán las empresas y las familias españolas. Y mientras tanto, ¿quién se beneficia de toda esta polémica? ¿De toda esta pugna política? ¿De toda esta tensión? ¿Quién se beneficia? Los socialistas, la cúpula socialista, que son los que hacen negocietes con tiranos y narcodictaduras y regímenes aberrantes como China o como Venezuela. Terrible lo que pasó en Egipto. Absolutamente terrible. Un toque de atención que sin duda traerá consecuencias. Y hubo saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump, estaban puestas ahí las miradas, hubo sonrisas, un pequeño tirón de manos que empezó Donald Trump, que devolvió Sánchez, y un breve intercambio de palabras, todo ello dando una imagen que transmitió cordialidad, pero eso sí, algo de tensión. Así valoró en la cadena SER esta semana Pedro Sánchez ese encuentro. Bueno, pues fue un intercambio muy cordial, porque además he de recordar que con el presidente Trump he tenido ocasión ya en su primera administración, en el año 2018 y 2019, de tener reuniones y de tener encuentros, ¿no? Entonces, bueno, fue muy cordial. Ellos reconocen el crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española. Es verdad que yo lo he dicho muy claramente siempre, nosotros estamos comprometidos con la defensa, con la seguridad de la Alianza Atlántica y al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro estado del bienestar. Todo esto, a lo que se refiere Sánchez, ocurrió el lunes en Egipto, pero el martes ya en Washington, Donald Trump volvió por segunda vez a cargar contra el gobierno español. Creo que lo que hicieron no está bien. Es muy irrespetuoso con la OTAN. De hecho, he pensado en castigarles con aranceles y puede que lo haga. Es muy irrespetuoso. Es el único país que no ha hecho eso. De todos los países, el único ha sido España.
Segundo aviso, segundo toque de atención del magnate estadounidense. Sánchez escuchó estas palabras y aprovechó en un foro en León para sacar pecho de su plan industrial y tecnológico, la estrategia que presentó hace unos meses con el objetivo de llegar al 2% del PIB en inversión militar, aunque centrado, como decimos, en los esfuerzos en seguridad. Así remarcó estas palabras Pedro Sánchez y también habló del tema de la OTAN. La conceptualización del plan, no solamente como un plan de defensa, sino como un plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, no es casualidad. Porque desde España hemos entendido que tenemos que plantear una visión mucho más omnicomprensiva cuando hablamos de la seguridad y la defensa de lo que tradicionalmente se puede plantear o se puede creer cuando estamos hablando precisamente de las amenazas a la seguridad que tiene la Alianza Atlántica y que, por supuesto, también en consecuencia tiene nuestro país. Visión omnicomprensiva, dice el presidente. Tiene narices la cosa. Esa visión omnicomprensiva consiste en intentar colar partidas de gasto que no tienen nada que ver con la defensa, nada que ver con la seguridad, nada que ver con el ejército. Partidas relacionadas con el cambio climático. Este hombre nos toma el pelo a nosotros constantemente, día sí, día también. Insulta a los españoles todos los días, mañana, tarde y noche, pero es que también lo hace, o intenta hacerlo, con sus socios comunitarios y con los socios de la OTAN, e incluso con el presidente de Estados Unidos. Pretende elevar el gasto militar, incluyendo partidas que ya existen relacionadas con la energía y con el cambio climático. Esto es lo que hay. Sánchez nos ha convertido en unos parias internacionales. Ya hemos visto, Manuel, entonces esas dos ocasiones claras donde Donald Trump criticó a España. Pero a finales de semana ocurrió un nuevo episodio muy importante, porque va a ir una tercera vez donde Donald Trump va a criticar a nuestro país y concretamente a Pedro Sánchez. El corresponsal de COPE y ABC, David Alandete, volvió a insistir a Trump en su pregunta sobre la opinión que tiene Estados Unidos sobre España, y el líder norteamericano, como decimos por tercera vez, volvió a amenazar a España. En el gobierno se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de Twitter, y ha acusado a David Alandete, al periodista, de no ser patriota por realizar esas preguntas, cuando lo que el periodista está haciendo es cumplir con rigor con el deber de informar a los ciudadanos de unas relaciones diplomáticas que Sánchez ha tensado cada vez más por interés particular y a costa de nuestro país. Pero llueve sobre mojado, Manuel, porque no solamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado que se hagan preguntas que no interesan al gobierno. También lo ha hecho esta semana Margarita Robles. Como decimos, llueve sobre mojado. Margarita Robles, ministra de Defensa, criticó esta semana a un periodista de la agencia EFE tras preguntar a Trump por el mismo asunto, por el tema de la OTAN. Lo que no me parece normal tampoco, y me lo va a permitir que lo diga con el mayor respeto y el mayor cariño, es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump. Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Porque eso es lo que a mí también tengo algunas dudas, y con todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, que siempre la prensa española le pregunte por lo mismo. A mí me sorprende a veces que siempre que algún periodista español ve al presidente Trump, le haga una pregunta que lleva implícita una respuesta también. Esto es lo que en el refranero español se conoce como matar al mensajero. Resulta que Pedro Sánchez nos mete en un lío diplomático de primer orden con la primera potencia mundial, con Estados Unidos, con el gran jefe de Occidente, con el sheriff del cotarro. Primero que si nos quiere expulsar de la OTAN, después que si nos quiere imponer aranceles. Y resulta que ¿cuál es la reacción del gobierno? Criticar al periodista. Pero ¿cómo se le ocurre al periodista, al corresponsal de ABC, preguntarle al presidente de Estados Unidos si nos va a poner aranceles o no? Pero bueno, ¿pero esto qué es?, dice el gobierno. ¿Qué hace el periodista? Ejerciendo el periodismo. ¿Qué hace el periodista? Haciendo las preguntas pertinentes al presidente de Estados Unidos. Claro que sí, hombre. ¿De quién es la culpa? De David Alandete. No es de Sánchez, no. No es del gobierno de España. No es de Álvarez, que no pinta nada. Álvarez no pinta nada. Álvarez se enteró del acuerdo de paz que propuso Trump y que planteó ante Israel, Hamás y los países árabes. Se enteró igual que todos nosotros, por la televisión. Ese es Álvarez. Un funcionario de pacotilla.
que no tiene ningún prestigio dentro de la carrera diplomática, donde tiene a buena parte de los embajadores y diplomáticos de carrera de este país, los serios, que los hay y muy buenos, cabreados, indignados. Ese es Álvarez, el que no se entera de la misa a la media. Tanto es así que el propio David Alandete reconoce que le llaman desde el Ministerio de Exteriores para informarse. Oye, David, tú que tienes información de primera mano, cuéntanos, ¿qué opinan en Washington? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a poner aranceles, David? Es el Ministerio de Álvarez el que pregunta a David Alandete sobre lo que sucede en Washington. Hasta ese punto estamos marginados. Y resulta que ahora la culpa es del corresponsal. ¡Qué poca vergüenza tenéis! ¡Qué poca vergüenza! David Alandete es un extraordinario periodista, un extraordinario corresponsal, y hace lo que tiene que hacer, preguntar. Esa es su obligación. Bueno, y vamos con más asuntos porque Alberto Núñez Feijóo pronunció este martes en Barcelona su discurso más combativo contra la inmigración ilegal, repleto de referencias identitarias para presentar la última medida de su plan migratorio, que consiste en el endurecimiento de los requisitos para conceder la nacionalidad española. Es uno de los temas de la semana, la inmigración, cuando precisamente ayer llegaron 50 inmigrantes a las costas de Canarias. El objetivo del Partido Popular es trasladar la idea de que España no es solo un país de oportunidades, sino también de obligaciones. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo eligió Barcelona para anunciar la última de las medidas de su plan contra la inmigración, el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española. Emulando en su discurso a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el líder del PP defendió que obtenerla debe ser un mérito, no un mero requisito, un premio para quienes demuestran ser capaces de integrarse en nuestro país. Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Que sea un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real y no una simple gestión burocrática. En otras palabras, la nacionalidad española no se regala, se merece. La nacionalidad española no se regala, se merece. La inmigración será clave en la nueva estrategia del PP para dirigirse cada vez con mayor fuerza a las clases medias sin descuidar al mismo tiempo la crítica por la corrupción. Gracias, Maite. Feijóo presentó su plan nacional para una inmigración legal, ordenada y, dice, mutuamente beneficiosa, en plena pugna con Vox por el electorado conservador, cuando el CIS del pasado lunes, cabe recordar que reflejó un fuerte desplome de los populares, el CIS de Tezanos, y un recorte de las distancias de Vox con el PP, mientras indicaba también que la inmigración sigue siendo la segunda preocupación de los españoles. Feijóo, que entró al combate directo con Vox, eligió además Barcelona al entender que la situación migratoria allí es particularmente preocupante y tras el crecimiento de las encuestas de Alianza Catalana, otro partido incisivamente combativo contra la inmigración. ¿Qué dicen desde el gobierno de este plan migratorio del PP? Pues que las palabras son xenófobas. Escuchamos a Pilar Alegría, que es la portavoz. La verdad que esta mañana en la presentación de la propuesta de inmigración por parte del Partido Popular hemos escuchado frases tan huecas como preocupantes y falaces, añadiría. Y sobre todo que rezuman un tufo xenófobo muy preocupante. Feijóo además ha anunciado también que va a eximir, en otro orden de cosas, el IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros y critica la propuesta sin sentido, dice, del Gobierno de España. En un acto con autónomos en una empresa de Soria, el líder del Partido Popular ha endurecido también el tono en este asunto y ha vuelto a echar en cara los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Y que deje de tratar a la gente trabajadora y honrada como un cajero automático. O como delincuentes cuando consiguen prosperar. Pues no, los delincuentes no son los trabajadores. Los delincuentes son los que viven a costa de los trabajadores llevándose el dinero público a sus casas. Esos son los delincuentes. Mirad, no me gustaría tener que decirlo así, pero lo digo como lo siento. El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas.
Y sigue coleando todavía el último informe que conocimos sobre el patrimonio de José Luis Ábalos. Estamos a la espera de ese informe inminente de otro ministro, del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que previsiblemente será público esta semana. Pero la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el anterior informe, como decimos, de Ábalos, también implica a Mariano Moreno Pavón, el tesorero del Partido Socialista, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, blindó en la empresa pública Enusa con un sueldo de 245.000 euros anuales en la operativa interna de pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos. Su nombre aparece por primera vez en un informe policial dentro del caso que investiga los sobres con dinero procedentes del partido, lo que sitúa al antiguo responsable financiero de Ferraz en el engranaje de la trama. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Tenemos un nuevo nombre relacionado con el Partido Socialista en la trama que investiga esa posible financiación irregular del partido de Pedro Sánchez a través del cobro con dinero en efectivo de miembros de su partido. Se trata de Mariano Moreno Pavón, que pasó de ser el máximo responsable de las finanzas del partido a presidir Enusa, la empresa pública que se encarga de suministrar uranio enriquecido a las eléctricas propietarias de centrales nucleares. Su nombre, según ha desvelado El Debate, aparece en el último informe de la UCO, que está en manos del juez instructor de la trama, que investiga los sobres con dinero procedentes del partido. En concreto, los agentes reconstruyen una conversación en la que Koldo y su esposa comentan el pago de 2.000 euros a Eduardo Cantos Valle, un chofer del Ministerio de Transportes, el cual habría estado supeditado, según señalan esas conversaciones, a una conversación entre Ábalos, Santos Cerdán y el protagonista de la noticia, Mariano Moreno Pavón. La UCO destaca esa frase como una vinculación directa entre la dirección económica del PSOE y los flujos de dinero en efectivo que recibía el entorno de Ábalos, ya que en ese momento Pavón era el máximo responsable de la tesorería del partido, encargado de supervisar pagos, liquidaciones y movimientos internos de caja. Las evidencias que señalan los investigadores no se quedan solo en esa conversación, sino que también en el posterior blindaje del tesorero en un momento clave, tal y como señala el periodista de investigación encargado de desvelar estas informaciones, Alejandro Entrambas-Aguas. Este movimiento se llevó a cabo justo después de que llegaran a oídos de Sánchez que la Guardia Civil seguía el rastro del exministro José Luis Ábalos y de toda la trama de corrupción que a día de hoy está investigando el Tribunal Supremo. Un cambio de puesto llamativo que los investigadores consideran sospechoso por la rapidez con la que se ejecutó y sobre todo por el momento en que ocurrió. Pavón abandonó la gerencia del PSOE en diciembre de 2021 y apenas unos días después fue nombrado presidente de esta compañía del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda. Tal y como señala el periodista del Debate, el movimiento y blindaje de Mariano Moreno Pavón cuadra con las fechas en las que Koldo García, a través de Óscar López, avisó al presidente del gobierno de que estaban siendo investigados por la UCO. El ahora extesorero socialista pasó en pocos días de dirigir la gestión financiera del PSOE a presidir la empresa pública, un movimiento que sorprendió incluso dentro del propio Consejo de Administración de Enusa debido a su desconocimiento sobre el sector energético y nuclear y por el cual empezó a cobrar cerca de 250.000 euros anuales. La aparición del nombre de Pavón en el sumario refuerza la tesis de los investigadores de que las entregas en metálico formaban parte de un mecanismo estructurado de reembolsos y compensaciones internas dentro del PSOE. Por cierto, un Mariano Moreno Pavón que declarará el próximo jueves en el Senado. Gracias, Ignacio. Un nuevo nombre que apuntamos es el de Mariano Moreno Pavón, pero también otro que está y que es noticia durante estas semanas es el del político Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial del Gobierno de España, que se prevé que se haga público su informe próximamente. ¿Qué dice él? Asegura que el informe, dice, va a dejar en evidencia las calumnias del Partido Popular. Cuando el informe de la Unidad Central Operativa determine, porque no va a poder ser de otra manera, que yo no soy Rudolf y por tanto que no he cobrado ninguna comisión, ¿va usted a dimitir? ¿Va a levantarse de este escaño? Porque usted habrá difamado y calumniado a una persona honesta y honrada. Cuando ese informe de la Unidad Central Operativa culmine, señora Gamarra, usted que dijo de mí que iba más veces al Senado que a los pisitos de Atocha, si finalmente no hay pisito de Atocha y sabemos lo que significa eso al que yo haya ido, ¿va usted a pedir perdón? ¿Va usted a dimitir como diputado? También, señor Feijóo, la calumnia, la infamia y la difamación es lo que tiene que hacer prevalecer al Partido Popular. En el gobierno ya están empezando a temer que suceda lo mismo que ocurrió con Santos Cerdán cuando los socialistas se volcaron en defenderlo y Santos Cerdán, cabe recordar, el secretario de organización del PSOE, acabó en prisión. Se encuentra actualmente en la cárcel de Soto del Real. Entonces, no se quieren lanzar a la piscina los socialistas. Leticia Barquín, buenos días.
Buenos días. En el PSOE hay voces que reconocen el desgaste que supone la férrea defensa del exministro José Luis Ábalos y más recientemente de Santos Cerdán y la posterior implicación de ambos en el caso Koldo. De hecho, recuerdan dos momentos muy gráficos. Por un lado, las ovaciones de la bancada socialista puesta en pie defendiendo la inocencia de Cerdán, unas semanas antes de la otra imagen insólita, que fue la del exsecretario de Organización, actualmente en prisión preventiva, sentado en su escaño leyendo el informe de la UCO que le señalaba. Los socialistas temen que estas escenas se repitan tras la ovación brindada este miércoles al ministro Ángel Víctor Torres, quien en la sesión de control aseguró que el informe desacreditará todas las acusaciones en su contra. Cuando ese informe de la Unidad Central Operativa culmine, señora Gamarra, usted que dijo de mí que iba más veces al Senado que a los pisitos de Atocha, si finalmente no hay pisito de Atocha y sabemos lo que significa eso, al que yo haya ido, ¿va usted a pedir perdón? ¿Va usted a dimitir como diputado? O también, señor Feijóo, la calumnia, la infamia, la difamación es lo que tiene que hacer prevalecer al Partido Popular. Confían en que los aplausos no se vuelvan en contra y en que el Ejecutivo tenga bien atada la situación, disipando cualquier sombra sobre la transparencia en las actuaciones del ministro Torres para evitar nuevas sorpresas. En Moncloa presumen del informe de la UCO como si todo estuviera bajo control y no existiera motivo alguno para preocuparse. Gracias, Leticia. En Moncloa presumen del informe de la Guardia Civil cuando no deja en buen puesto al gobierno, al igual que presumen también en Moncloa de otros informes, como es los informes que publica la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo y asesor del Consejo de Europa. Muchas veces aquí en La Trinchera Llamas hemos hablado de este órgano. Sus miembros provienen de los 46 miembros del Consejo de Europa y otros 15 estados no europeos. Lo componen altos magistrados, catedráticos, expertos, juristas propuestos por los estados y elegidos por la Asamblea Legislativa del Consejo de Europa, personas de renombre. Las instituciones de los estados pueden solicitarle la emisión de informes, de opiniones, de recomendaciones en los ámbitos de trabajo que se corresponden con el Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos. Bien, pues en poco más de un año, la Comisión de Venecia ha emitido 2 dictámenes en materias sensibles para nuestro país. Por un lado, la Ley Orgánica de la Amnistía, donde criticaba la ley de amnistía y el gobierno lo vendió como que era favorable a la ley de amnistía. Y por otro lado, que acabamos de conocer, la forma de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí el informe sobre la elección de los miembros judiciales destaca que la propuesta del sector conservador del CGPJ, que cuenta con el respaldo del PP, es bienvenida, pero la propuesta del sector progresista apoyada por el Ejecutivo tiene, dice, riesgos internos de politización y que no cumple con los estándares europeos, es decir, un nuevo varapalo para el Ejecutivo. Eso sí, como hizo con el Gobierno con la ley de amnistía, también dice que este informe les beneficia, cuando no es así. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. El nuevo informe de la Comisión de Venecia sobre el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial rechaza expresamente cualquier participación del Parlamento en la designación de los miembros judiciales al considerar que ello supone un riesgo evidente de politización y una injerencia del poder legislativo y ejecutivo en la independencia del Poder Judicial. Según el dictamen, solo la elección directa de los 12 vocales jueces por los propios jueces se ajusta a los estándares europeos. Así lo valora el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo. Muy positivo, bueno, porque viene a ratificar lo que llevamos pidiendo tanto tiempo muchas asociaciones judiciales aquí en España y antaño incluso las 4, que el único sistema que viene a cumplir con los estándares europeos de independencia judicial y de lucha contra la corrupción es un sistema donde el Parlamento no intervenga en la elección de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y cuando hablo de Parlamento me refiero, por supuesto, a los partidos políticos, que al final el Parlamento lo único que hacen es votar el acuerdo que previamente ha alcanzado la cúpula o las élites de dichos partidos. Esta propuesta, defendida por el llamado bloque conservador del CGPJ y respaldada por el Partido Popular, es la única que la Comisión considera compatible con los principios de independencia judicial. En cambio, la fórmula impulsada por el bloque progresista y apoyada por el Gobierno, basada en la designación parlamentaria de los vocales tras una propuesta amplia de candidatos, no garantiza la separación de poderes ni la autonomía del órgano de gobierno de los jueces. Escuchamos de nuevo a Fernando Portillo. La Comisión de Venecia ha venido a comprobar cómo se ajustan estos estándares ambas propuestas, y la propuesta del bloque progresista la ha desechado de forma clara y rotunda por entender que en ningún caso puede darse esa intervención parlamentaria en toda la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Cierto que esa elección estaba un pelín matizada porque previamente se permitía a los jueces un proceso de elecciones internas donde salían 36 candidatos y el Parlamento de esos 36 habría de elegir 12. Pero claro, al final sí que está dejando un margen amplísimo y bueno, y en todo caso, aunque la Comisión de Venecia afea también la falta de garantía de este sistema en otros aspectos, al final, como digo, es muy rotundo. Y dice, a ver, cualquier sistema donde la totalidad de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial sean elegidos por el Parlamento, partidos políticos, es un sistema que está en riesgo de llevar a la corrupción. La Comisión, no obstante, advierte que incluso el sistema de elección directa debe incorporar garantías que eviten la politización interna a través de las asociaciones judiciales, recomendando mecanismos que aseguren transparencia, pluralismo y representatividad. Último apunte, gracias Adrián, en clave económica. La Seguridad Social se reunió esta semana con los agentes sociales y con las asociaciones de trabajadores autónomos para concretar una propuesta para el pago de las cotizaciones en los ejercicios de los años 2026, 27 y 28. A priori la propuesta desde el ministerio que dirige Elma Saiz no convence a nadie, ya que establece subidas de entre 625 y 7.500 euros en la cuota para los próximos 3 años. En concreto, la medida propuesta plantea una nueva tabla de cuotas que se van a calcular según los ingresos reales de cada autónomo. Esto significa que dependiendo de cuánto se gane, la aportación mensual a la Seguridad Social será diferente, pero en ninguno de los tramos los trabajadores por cuenta propia se van a librar de pagar más. Por ejemplo, el primer tramo, que corresponde a los trabajadores que ingresan más de 670 euros netos, deberán pagar 217,37 por cuota de autónomo, o lo que es lo mismo, 17,37 euros más al mes y 208 más en el conjunto del año del ejercicio anterior, que el año anterior. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Autónomos, Lorenzo Amor, ha calificado esta propuesta como un sablazo. Bueno, sorprendentemente, pues se nos planteó una subida de cotas desproporcionada, que es un sablazo en toda regla a los autónomos, es un hachazo en todo el lomo. Cuando en estos momentos lo que nosotros estábamos pendientes de mejorar todos los errores y todas las divergencias que ha habido en el proceso de regularización del año 2023. Cuando también estábamos esperando mejorar la protección social de los autónomos. Pues sorprendentemente lo que nos plantean es una subida de cotizaciones que, insisto, no lo va a poder asumir muchos autónomos. Esto es lo que dice Lorenzo Amor. La propuesta deberá ser convalidada en el Congreso, aunque ha quedado suspendida en el aire debido al aluvión de críticas recibidas tras darse a conocer. Incluso desde Sumar se han puesto del lado de los autónomos y desde el Partido Popular, Vox y Junts ya han confirmado al propio Lorenzo Amor que van a votar en contra de la propuesta. Todo esto ha supuesto que el Gobierno haya rectificado y ahora trabajan en una nueva fórmula que minimice las cuantías de las cuotas. Bueno, pues llegamos a la firma, al análisis siempre acertado y personalísimo de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos repasando la actualidad de la semana que viene cargadita y en este caso, Carlos, tu análisis de esta semana apunta a todos esos indicios que hay sobre Ábalos y Koldo después de esa no declaración ante el Tribunal Supremo, ¿verdad? Ante esa no declaración y ante los autos que yo creo que le han dejado a mucha gente fría porque dicen, ¿y estos señores por qué no están en prisión? Que ahí simplemente habría que hacer una aclaración inicial, que yo lo entiendo, lo entiendo tanto que yo estaba con las palomitas a ver si ya entraban de una maldita vez en prisión, pero vamos a decirlo llanamente, o sea, la prisión preventiva no es la prisión definitiva, yo lo que quiero es la condena y prisión definitiva, y la prisión preventiva no es eso, la prisión preventiva simplemente tiene que estar motivada por 3 factores, uno es la posible destrucción de pruebas, otro es el riesgo de fuga, otro es la reincidencia delictiva, no alude al fondo. Por eso yo a lo que quiero ir precisamente en este análisis es al fondo, porque habrá gente que se haya quedado diciendo, pero ¿y por qué José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre están en la calle? Porque no se han observado esos 3 factores. Pero cuidado con los autos, porque los autos llevaban infinidad de perlas que a lo que apuntan es a una cosa mucho más seria y posiblemente mucho más justa, porque están apuntando directamente a que van a ir en breve a procesamiento, al banquillo, a juicio oral, y tiene toda la pinta de que condenados. Entonces déjame que repasemos esas píldoras para que la gente se quede mucho más tranquila, porque Leopoldo Puente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, sí ha hecho los deberes, por decirlo de alguna manera. Y cuidado porque vamos primero, por ejemplo,
con el auto que se escribió con respecto a José Luis Ábalos, que hizo el magistrado instructor, porque es brutal. Y doy unas cuantas píldoras. Leo frases textuales. El último informe de la UCO viene a incrementar, siempre en los términos indiciarios propios de esta fase, la existencia y robustez de indicios penales. 2. Que ese mismo informe de la UCO pone de relieve que el investigado, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias, efectuó sin embargo significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas. 3. Que Ábalos ha cobrado de la trama, además de los fajos de dinero, por medio de los siguientes conceptos: el pago de una cantidad efectuada por Koldo García para el disfrute de un chalet en Marbella por parte del señor Ábalos Meco y su familia; el disfrute de un piso del que disfrutaba la compañera sentimental del entonces señor Ábalos Meco en la Plaza de España, estoy leyendo literalmente; la consecución de sendos arriendos de inmuebles, uno en la costa gaditana y otro en Madrid con opción de compra, etcétera, etcétera. 4. Que hay indicios muy consistentes de que tanto Ábalos como Koldo podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas concertadas con terceras personas. 5. Que la trama pagó a Ábalos pensiones alimenticias de uno de sus hijos, ingresos injustificados en las cuentas corrientes de Ábalos, cantidades destinadas a regalos u otras atenciones a personas que integraban el círculo personal o familiar de Ábalos; pagos a una empleada de aportaciones económicas relacionadas con Fiadelso, una fundación suya, gastos de viajes y o servicios prestados, que cada uno piense lo que quiera que va a acertar, servicios prestados a Ábalos. Esos 5 mazazos los da por probados el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, con respecto a Ábalos. ¿Qué dijo sobre Koldo? Sobre Koldo García de Izaguirre vino a decir cosas muy parecidas. Es evidente, repito, vuelvo a leer literalmente, es evidente que persisten e incluso aparecen seriamente consolidados sólidos indicios de criminalidad en relación con la comisión de diferentes ilícitos penales que podrían colmar, cuando menos, las figuras delictivas de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y hasta delito de malversación de caudales públicos. 2. Que se acompañaban en otros elementos relevantes muy expresivas y elocuentes grabaciones efectuadas por el propio Koldo García de conversaciones de las que resultaría la posible adjudicación indebida de diversas obras públicas. Aquí además se implica a otros miembros del Ministerio de Transportes. 3. Se deja constancia de la posible tenencia por parte del investigado de importantes cantidades de dinero en metálico indiciariamente procedentes de las actividades delictivas que se imputan a Koldo García. Y 4. Es verdad que el riesgo de que el investigado pudiera sustraerse a la acción de la justicia resulta creciente, debido al conjunto de indicios disponibles en estos momentos, sancionados todos ellos con penas privativas de libertad muy significativas. Y atención a la frase que dice ahora: todos esos indicios se robustecen y conforme también se aproxima la fecha de celebración del juicio oral. Cuidado, porque estos señores no se han ido de rositas. De momento han esquivado la prisión preventiva, repito, porque no se ha observado riesgo de destrucción de pruebas, básicamente porque llevaban tanto tiempo en la calle que han podido destruir todo lo que hayan querido, que ese yo creo que ha sido el gran problema de esta instrucción. Tenían que haber estado en aquel momento dentro, es decir, hace año y pico, tenían que haber estado en prisión preventiva. Pero a partir de ahí es muy difícil de justificar. 2. Que no observa un riesgo de fuga porque tienen arraigo en España. 3. Que al haber perdido sus cargos ya no tienen reiteración delictiva. Pero los mazazos que les arrea a los dos yo creo que están indicando que vamos a tener juicio oral, procesamiento, banquillo, dicho de una forma llana, para los dos en breve, y condena. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, porque sobran los indicios. Los informes de la UCO son contundentes, son muy contundentes al respecto. Sobran los indicios sobre esta criminalidad de la trama liderada por Ábalos, por Koldo Cerdán en la cárcel. Estamos hablando de que además está todo grabado, casi todo grabado, registrado, tanto en audio como en documentos. Y estamos hablando de las famosas chistorras, los soles, las lechugas, los folios, las putas, los trapicheos. O sea, sobran los indicios y por lo tanto, como bien comentas, de cara al juicio hay muchas probabilidades de que acaben condenados. Sí, yo creo sinceramente que lo tienen muy mal, y se lo acaba de decir a través de este doble auto, se lo acaba de decir el magistrado del Supremo. Lo digo porque el Partido Socialista ha salido muy ufano, muy crecido. ¿Veis cómo no van a prisión? A ver, yo entiendo que el nivel jurídico en el Partido Socialista, si cae más bajo, aparece en el subsuelo. O sea, esto ya es cosa suya. Pero la realidad es que estos autos, desde el punto de vista de lo que es una instrucción, que hay que recordar que no estamos en juicio oral, desde el punto de vista de lo que es una instrucción, son de los más duros que yo he visto. O sea, les está diciendo básicamente que
sobre 4 o 5 tipos delictivos lo dan ya por probado en la instrucción, cosa que no es nada normal. Pues muchísimas gracias, Carlos. Estaremos muy pendientes de toda la información y te seguimos, te escuchamos en La Noche de Cuesta. Gracias, Carlos. Hasta luego. Un placer. Hasta ahora. Bueno, y todos nosotros nos vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. Pero antes, una recomendación. ¿Eres autónomo o tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Consigue un ordenador nuevo y web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un solo euro. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675. Ordenadorlibertad.es o llamando al 699 090 675. Ordenadorlibertad.es. La Trinchera de Llamas. Es Radio.